La Segunda Guerra Mundial, ese torbellino de fuego y acero que devoró al mundo, nos dejó historias de heroísmo, tragedia y mitos. En 1943 y 1944, el conflicto alcanzaba su punto más brutal. Los aliados en Europa luchaban contra un enemigo formidable, mientras en el Pacífico la guerra se extendía sin tregua. La desesperación se sentía en el aire, pero también la resistencia. Los soldados soviéticos se desangraban en el frente oriental, conteniendo el grueso de la maquinaria de guerra alemana. Inglaterra, bajo el liderazgo inquebrantable de Churchill, aguantaba los embates y preparaba la ofensiva. Estados Unidos, con su inmensa capacidad industrial, se sumaba con fuerza, pero el eje, especialmente Alemania con sus poderosas divisiones Panzer, parecía imparable. Estos tanques, verdaderas fortalezas móviles, simbolizaban el terror y la eficiencia de la guerra moderna. Eran la pesadilla de cualquier infantería aliada, capaces de abrir brechas y destruir defensas con una facilidad pasmosa. En ese contexto de guerra total, cada pequeña victoria, cada acto de valentía se magnificaba. En medio de este caos global, México observaba con cautela. Al inicio de la guerra, el país había mantenido una postura de neutralidad. Era una nación que tras su propia revolución buscaba consolidar su desarrollo interno. Sin embargo, la guerra no tardaría en tocar sus costas. El ataque de submarinos alemanes a buques petroleros mexicanos en el Golfo de México, como el Potrero del Llano y el Faja de Oro, cambió el panorama. Estos ataques no solo causaron la pérdida de vidas y recursos, sino que fueron vistos como una agresión directa a la soberanía nacional. La opinión pública y el gobierno se vieron forzados a tomar una decisión. La neutralidad ya no era una opción viable. México decidió unirse a los aliados. Fue una decisión trascendental, llena de desafíos. ¿Cómo podría una nación sin una fuerza militar moderna y con sus propios problemas internos contribuir de manera significativa a un conflicto de tal magnitud? La respuesta no era sencilla. México no tenía una armada capaz de enfrentarse a los submarinos alemanes en el Atlántico, ni un ejército preparado para un desembarco en Europa. La contribución debía ser diferente, quizás más simbólica, pero no por ello menos importante. Se buscaba una forma de mostrar el compromiso de México con la causa de la libertad y la democracia, de dejar una huella en la historia de la guerra. La idea de enviar tropas para luchar directamente en los frentes principales parecía en un principio una quimera. Fue en este clima de incertidumbre y de necesidad de afirmación nacional donde comenzó a gestarse una leyenda, una historia que con el tiempo se convertiría en parte del folclore de la guerra. La gente necesitaba héroes, relatos que inspiraran y dieran sentido al sacrificio. En tiempos de guerra, la moral es tan crucial como las armas. La idea de un piloto mexicano que realizara una hazaña extraordinaria, un momento decisivo capaz de cambiar el rumbo de una batalla o al menos de levantar el espíritu de la gente, era algo que resonaba profundamente. Se empezó a hablar en susurros primero y luego con más fuerza de un aviador que había logrado lo impensable. Esta necesidad de un héroe o un momento decisivo para la moral, tanto en México como entre los aliados, preparó el terreno para que una historia notable, pero con el tiempo distorsionada, echara raíces. La idea de un piloto solitario, quizás subestimado, que de repente lograba una victoria aplastante contra las fuerzas más temidas del enemigo, era muy atractiva. Era la encarnación del espíritu de David contra Goliat, una narrativa que siempre ha cautivado a la humanidad. En los años de la guerra, con la información controlada y la propaganda en su apogeo, estas historias se difundían rápidamente, a veces con más pasión que precisión. La gente quería creer en lo extraordinario, en la posibilidad de que un individuo, o en este caso una nación pequeña, pudiera marcar una diferencia monumental. Así, la semilla de un mito fue plantada, una semilla que crecería hasta convertirse en una de las anécdotas más comentadas y, a la vez, más malinterpretadas de la contribución mexicana a la Segunda Guerra Mundial. La historia de un piloto mexicano que supuestamente aplastó 3 divisiones Panzer. Era una narrativa poderosa, casi poética, que resonaba con el deseo de grandeza y reconocimiento. Esta historia, aunque se alejaría de los hechos puros, serviría para cimentar la imagen de una participación heroica y para darle a México un lugar destacado en el imaginario colectivo de la guerra, preparando el escenario para lo que se convertiría en una de las leyendas urbanas más persistentes y fascinantes del conflicto. La búsqueda de un héroe, de una gesta memorable, era palpable, y en ese vacío, la leyenda encontraría su lugar. La decisión política de México de unirse a los aliados, aunque tardía en comparación con otras naciones, trajo consigo el desafío logístico de cómo materializar esa contribución. No bastaba con la declaración, se necesitaba una acción concreta.
Fue así como se gestó la idea de crear una fuerza aérea expedicionaria. El presidente Manuel Ávila Camacho, consciente de las limitaciones del ejército mexicano y de la necesidad de una contribución que fuera a la vez significativa y acorde con las capacidades del país, optó por la aviación. Nació entonces la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y dentro de ella el Escuadrón 201. El propósito del Escuadrón 201 era claro: demostrar el compromiso de México con la causa aliada mediante una participación directa en el frente de batalla. Sin embargo, los desafíos iniciales eran enormes. México no contaba con una fuerza aérea moderna, ni con la infraestructura o los recursos para entrenar a sus pilotos en tácticas de guerra avanzadas. La solución llegó de la mano de Estados Unidos, que ofreció su experiencia y sus instalaciones para la formación de los aviadores mexicanos. Esta colaboración marcó un hito en la relación entre ambos países y sentó las bases para el entrenamiento de los futuros Águilas Aztecas. El entrenamiento en Estados Unidos fue un período de intensa adaptación. Los jóvenes pilotos mexicanos, muchos de ellos con poca o ninguna experiencia en combate, se enfrentaron a la tecnología de punta de la aviación militar estadounidense. Aprendieron a manejar cazas P-47 Thunderbolt, aviones potentes y complejos que requerían una gran habilidad y precisión. Las tácticas de guerra modernas, que incluían formaciones de combate, bombardeos en picada y misiones de reconocimiento, eran completamente nuevas para ellos. El idioma, la cultura y la disciplina militar estadounidense representaron obstáculos adicionales que tuvieron que superar con determinación. Fue un proceso exigente, donde la presión era constante y el riesgo de fracaso, una realidad palpable. Sin embargo, la motivación era grande. Sabían que estaban preparándose para algo mucho más grande que ellos mismos, para representar a su nación en un conflicto global. Los perfiles de estos pilotos eran tan variados como sus orígenes. Eran jóvenes, en su mayoría veinteañeros, provenientes de diferentes estratos sociales y regiones de México. Algunos eran aviadores civiles, con experiencia en vuelos comerciales o deportivos. Otros eran recién graduados de la Escuela Militar de Aviación. Lo que los unía era un profundo sentido del deber, un deseo de aventura y la convicción de que estaban luchando por una causa justa. Había entre ellos estudiantes, ingenieros, agricultores y oficinistas, todos unidos por el uniforme y el propósito común. La camaradería se forjó en las largas horas de entrenamiento, en los momentos de tensión y en las pocas oportunidades de esparcimiento. Compartían sus miedos, sus sueños y sus aspiraciones, creando un espíritu de cuerpo que sería fundamental en el campo de batalla. Se convirtieron en una familia, lejos de sus hogares, apoyándose mutuamente en cada desafío. El entrenamiento fue riguroso. Horas interminables en simuladores, vuelos de práctica sobre los cielos de Texas y California, y clases teóricas sobre estrategia y sistemas de armas. Aprendieron a volar en formación cerrada, a realizar maniobras evasivas y a identificar objetivos terrestres. Cada día era un paso más cerca del frente, un paso más cerca de la realidad de la guerra. Los instructores estadounidenses, muchos de ellos veteranos de combate, no les escatimaban exigencias. Querían asegurarse de que cada piloto mexicano estuviera lo mejor preparado posible para las duras condiciones que encontrarían en el Pacífico. La presión era inmensa, pero también lo era el orgullo de saber que estaban a la altura del desafío. Una vez completado el entrenamiento, llegó el momento del viaje al frente. El destino inicial previsto era Europa, donde se creía que su participación sería más estratégica. Sin embargo, el curso de la guerra cambió, y con él los planes para el Escuadrón 201. La intensificación de los combates en el Pacífico, especialmente en Filipinas, hizo que el alto mando aliado reevaluara la situación. Se decidió que la contribución mexicana sería más valiosa en ese teatro de operaciones. Así, los pilotos mexicanos, con sus P-47 Thunderbolt, se embarcaron en un largo viaje a través del océano, con la expectativa de enfrentarse al ejército imperial japonés. La ruta fue larga y tediosa, un anticipo de la dura realidad de la guerra. Viajaron en barco, cruzando el Pacífico, lejos de casa y de todo lo conocido. Durante el trayecto, las conversaciones giraban en torno a lo que les esperaba, a los combates que librarían y a la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. La moral era alta, pero también había una palpable tensión. Sabían que a partir de ese momento sus vidas estarían en riesgo constante. La realidad de la guerra, que hasta entonces había sido una teoría aprendida en libros y simuladores, estaba a punto de volverse muy concreta. La expectación de su participación era enorme, tanto para ellos como para México, que seguía de cerca cada paso de sus águilas aztecas. El cambio de escenario principal, de Europa al Pacífico, no disminuyó su determinación. Al contrario, reforzó su sentido del deber. Estaban listos para luchar donde fuera necesario.
contra el enemigo que fuera. El Pacífico, con sus islas, su clima tropical y sus combates feroces, presentaba un desafío diferente al de los cielos europeos, pero estaban preparados para enfrentarlo. La noticia de su despliegue en Filipinas se recibió con una mezcla de emoción y seriedad. Era el momento de poner a prueba todo lo aprendido, de demostrar el valor de México en la guerra. El viaje culminó con su llegada a la base aérea de Porac, en la isla de Luzón, Filipinas, donde se integrarían a la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, lejos de los Panzers que operaban en los desiertos y campos de Europa, y mucho más cerca de los cazas Zero y las baterías antiaéreas japonesas. La expectativa era alta, la misión era clara, y el espíritu del Escuadrón 201 inquebrantable. Este era el inicio de su verdadera historia en la Segunda Guerra Mundial. Una historia de valor y sacrificio en un frente que rara vez se asocia con la participación mexicana. Estaban listos para escribir su propio capítulo, lejos de las leyendas, pero con un heroísmo muy real. El Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas, finalmente llegó a Filipinas, un territorio que se había convertido en un infierno de combate entre las fuerzas aliadas y el Imperio del Japón. Su base de operaciones se estableció en Porac, en la isla de Luzón, donde se integraron a la 58, ala de caza de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta integración significaba que, aunque mantenían su identidad mexicana, operarían bajo el mando y las tácticas estadounidenses. Su misión principal era clara: contribuir a la liberación de Filipinas y apoyar las operaciones de avance hacia Japón. Desde el primer día, la realidad de la guerra se mostró en toda su crudeza. Los jóvenes pilotos mexicanos, acostumbrados a los campos de entrenamiento en Estados Unidos, se vieron inmersos en un ambiente de calor sofocante, humedad extrema y la constante amenaza de ataques japoneses. Su rol principal era el de apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Esto significaba volar misiones peligrosas a baja altura para destruir posiciones enemigas, depósitos de suministros, artillería y convoyes. También realizaban vuelos de reconocimiento para identificar y mapear defensas japonesas, una tarea vital para las siguientes ofensivas terrestres. Las misiones eran frecuentes y exigentes. Los pilotos volaban sus P-47 Thunderbolt, aviones robustos y potentes, pero que requerían gran habilidad para maniobrar en el denso espacio aéreo filipino. Cada salida era un desafío. Se enfrentaban a la artillería antiaérea japonesa, que era formidable, y ocasionalmente a cazas Zero. La superioridad aérea aliada en ese momento ya era considerable, pero los Zero japoneses, aunque menos numerosos, seguían siendo una amenaza letal en manos de pilotos experimentados. Los mexicanos demostraron rápidamente su valía. Su entrenamiento intensivo en Estados Unidos dio sus frutos. Volaban con precisión, atacando objetivos con determinación y regresando a la base con sus aviones a menudo perforados por balas y metralla. Enfrentamientos clave marcaron su paso por Filipinas. Participaron en la Batalla de Luzón, una de las campañas más largas y sangrientas de la guerra en el Pacífico. Apoyaron el avance de la infantería estadounidense, limpiando el camino de resistencia japonesa. Sus ataques aéreos fueron cruciales en la toma de importantes objetivos como el puerto de Manila y la fortaleza de Corregidor. No todas las misiones terminaron bien. La dureza de los combates cobró su precio. 5 pilotos mexicanos perdieron la vida en combate: el subteniente Fausto Vega Santander, el teniente José Espinosa Fuentes, el subteniente Mario López Portillo, el subteniente Manuel Pérez Salazar y el capitán Pablo Rivas. Otros sufrieron heridas o fueron derribados, aunque lograron sobrevivir. El sacrificio de estos hombres es un testimonio de la valentía y el compromiso del escuadrón. Sus nombres quedaron grabados en la memoria de sus compañeros y en la historia del Escuadrón 201. A pesar de su heroísmo y eficacia en el combate, es importante entender las limitaciones de su alcance. El Escuadrón 201 era una unidad de apoyo táctico. Sus misiones, aunque vitales, no implicaban enfrentamientos directos contra grandes formaciones blindadas como las divisiones Panzer alemanas. Los Panzers operaban exclusivamente en los frentes europeos y del norte de África. En el Pacífico, el ejército japonés no utilizaba divisiones blindadas comparables. Sus tanques eran más ligeros y se empleaban de manera diferente. Por lo tanto, la idea de que un piloto mexicano aplastó 3 divisiones Panzer carece de fundamento histórico. La verdad es que el Escuadrón 201 se enfrentó con valentía a un enemigo diferente, en un escenario de guerra completamente distinto. Sus objetivos eran infantería, artillería, fortificaciones, barcos pequeños y vehículos de transporte japoneses.
Su contribución fue significativa en el contexto del Pacífico, apoyando directamente a las tropas terrestres y contribuyendo a la victoria en varias campañas cruciales. Eliminaron más de 30 soldados japoneses, destruyeron puentes, fábricas y participaron en la liberación de ciudades. Pero nunca vieron un tanque alemán, y mucho menos una división Panzer. La ausencia de encuentros directos con divisiones Panzer no disminuye en absoluto el valor de su servicio. Al contrario, resalta la realidad de su sacrificio y su efectiva participación en el frente que les fue asignado. La narrativa de los Panzer es una distorsión que ignora la verdadera naturaleza de su contribución y el peligro real que enfrentaron. Los pilotos mexicanos fueron héroes por lo que hicieron, no por lo que una leyenda les atribuye erróneamente. Su historia real es de valentía, camaradería y un cumplimiento ejemplar del deber en las selvas y cielos de Filipinas, lejos de los campos de batalla donde los Panzers alemanes libraban sus propias y brutales batallas. La historia del Escuadrón 201 es una historia de honor y sacrificio en el Pacífico, y es esa la verdad que merece ser recordada. Con todo esto en mente, surge una pregunta natural. ¿De dónde salió entonces la historia del piloto mexicano y los Panzer? La respuesta se encuentra en una combinación de factores que son comunes en tiempos de guerra. La necesidad de héroes, la propaganda, la confusión de la información y la resonancia popular que ciertas narrativas adquieren. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, donde las noticias viajaban lentamente y a menudo se distorsionaban, era fácil que las hazañas individuales se magnificaran o se mezclaran con otras historias. Los gobiernos, tanto aliados como del eje, entendían el poder de una buena historia para levantar la moral de la tropa y de la población civil. La necesidad de héroes es algo inherente al conflicto. Las personas buscan figuras en las que proyectar sus esperanzas y su sentido de propósito. Un héroe no solo inspira, sino que también valida el esfuerzo y el sacrificio de muchos. Para México, la participación en la guerra, aunque limitada en número de efectivos, era un paso importante en su política exterior y en su relación con Estados Unidos. Mostrar que sus soldados y pilotos estaban haciendo una contribución significativa era crucial. Así, cualquier acto de valentía, cualquier misión exitosa, tenía el potencial de convertirse en algo más grande, algo que trascendiera la realidad estricta de los hechos. En este contexto, las historias de valentía, que eran muchas y muy reales por parte de los pilotos del Escuadrón 201 en Filipinas, podían ser fácilmente transformadas en leyendas. No era necesario inventar un acto heroico de la nada. Bastaba con tomar una hazaña genuina, como la destrucción de una fortificación enemiga o el apoyo efectivo a tropas terrestres, y luego, a través del boca a boca o de la prensa, añadirle elementos que la hicieran aún más impactante. Los aliados en su conjunto también tenían interés en resaltar las contribuciones de todas las naciones que formaban parte de su coalición. Demostrar que países como México estaban poniendo su parte en la lucha global era un mensaje poderoso, tanto para el interior como para el exterior. El salto de un contexto a otro es donde la historia del piloto mexicano y los Panzer probablemente encontró su origen. Es fácil imaginar como una historia de heroísmo en el Pacífico, donde el Escuadrón 201 luchaba contra las fuerzas japonesas, pudo ser malinterpretada o exagerada al ser contada y recontada. Quizás un piloto mexicano realizó una misión particularmente audaz contra un objetivo terrestre fortificado, y esa historia, al viajar, se encontró con la narrativa predominante de los tanques alemanes en Europa. En la mente popular, donde la geografía y los detalles militares específicos no siempre son claros, una victoria contra un enemigo fuerte podía fácilmente transmutarse en una victoria contra el enemigo más emblemático del momento, el Panzer alemán. La confusión entre frentes de guerra y enemigos era algo común. Para la mayoría de la gente, la Segunda Guerra Mundial era una gran lucha global. Las especificidades de quién luchaba contra quién y dónde, a menudo se perdían en la vasta escala del conflicto. Si un piloto mexicano era un héroe, ¿por qué no podría ser un héroe contra los temibles Panzers que dominaban los titulares y los noticieros de la época? Esta simplificación, aunque históricamente inexacta, era psicológicamente poderosa. Unificaba la narrativa de la guerra y le daba un rostro más familiar al enemigo. La resonancia popular de esta historia es lo que le dio vida y la mantuvo vigente durante décadas. En México, la idea de que un piloto nacional había logrado una hazaña tan monumental resonaba profundamente con el orgullo nacional y el deseo de reconocimiento en el escenario mundial. La historia ganó tracción, no solo por su dramatismo, sino porque cumplía una función emocional importante. Para una nación que había enviado a sus hijos a luchar en un conflicto lejano, una historia así justificaba el sacrificio y elevaba el estatus de sus combatientes. No importa si era verdad o no, la historia inspiraba y creaba un sentido de identidad colectiva.
Esta narrativa, una vez que echó raíces, se volvió difícil de desmentir. Las leyendas a menudo tienen una vida propia, especialmente cuando tocan fibras sensibles de la identidad y el heroísmo. La falta de acceso a información detallada, la distancia temporal de los eventos y el deseo de creer en algo extraordinario contribuyeron a que esta historia perdurara. Se transmitió de generación en generación, a veces como una anécdota simpática, otras como un hecho histórico incuestionable. Y así, el piloto mexicano que aplastó 3 divisiones Panzer se convirtió en parte del folclore de la Segunda Guerra Mundial. Una historia fascinante que, a pesar de su inverosimilitud histórica, nos dice mucho sobre cómo las sociedades construyen y mantienen sus mitos en tiempos de grandes conflictos y cambios. La leyenda no solo honraba a un supuesto héroe, sino que también daba voz a la contribución de un país que, aunque pequeño en el escenario militar global, deseaba ser reconocido por su valentía y su compromiso con la causa aliada. La verdadera historia del Escuadrón 201 es de un heroísmo genuino, pero esta leyenda de los Panzer se convirtió en un reflejo de un deseo colectivo de un heroísmo aún mayor. Winston Churchill, en su papel de orador y líder durante la Segunda Guerra Mundial, era una figura central en la comunicación aliada. Su habilidad para inspirar y unir a la nación británica y por extensión a los aliados era legendaria. Sus discursos no eran meras palabras. Eran armas, herramientas psicológicas que levantaban la moral, infundían determinación y pintaban un cuadro claro del propósito y la lucha. En los momentos más oscuros de la guerra, la voz de Churchill era un faro y sus palabras, cuidadosamente elegidas, resonaban en todo el mundo libre. La importancia de sus discursos en tiempos de guerra no puede subestimarse. Eran el pegamento que mantenía unida a una alianza diversa y a menudo tensa. Cada declaración pública de Churchill se analizaba, se discutía y se transmitía, moldeando la percepción pública y la estrategia política. El monitoreo de la inteligencia y la propaganda era una operación constante y meticulosa para el gobierno británico. Los informes de todos los frentes, de todas las naciones aliadas, fluían hacia Londres. Esta información se procesaba y se utilizaba no solo para la estrategia militar, sino también para la gestión de las declaraciones públicas. Churchill y su equipo entendían el poder de la narrativa. Sabían que cada palabra importaba, que cada victoria, grande o pequeña, podía ser magnificada para inspirar, y que cada revés debía ser contextualizado con cuidado. La información sobre el desempeño de las fuerzas aliadas se recopilaba con gran detalle, y la manera en que se presentaba al público era una ciencia en sí misma. No se trataba solo de informar, sino de persuadir, de mantener la fe en la victoria final. Por lo tanto, la idea de que Churchill hiciera una declaración tan específica y aparentemente desproporcionada sobre un evento tan inusual como un piloto mexicano aplastando 3 divisiones Panzer se vuelve altamente improbable. ¿Por qué? Primero, por la propia naturaleza de la comunicación de guerra. Las declaraciones de líderes como Churchill estaban calculadas para tener el máximo impacto estratégico. Un evento de tal magnitud, si hubiera ocurrido, habría sido un punto de inflexión. Una hazaña merecedora de una atención global y un seguimiento detallado, no una mención casual. Los Panzers eran el enemigo principal en el frente europeo, no en el Pacífico. Si un piloto aliado, de cualquier nacionalidad, hubiera logrado una proeza tan asombrosa contra las divisiones blindadas alemanas, habría sido un hito militar, ampliamente documentado y celebrado, y no una anécdota que solo se transmitiera de boca en boca. La atención de Churchill estaba centrada principalmente en los frentes europeos y la estrategia global. Sus prioridades eran la defensa de Gran Bretaña, la coordinación con Estados Unidos para el desembarco en Europa y la contención del avance soviético en el este. Si bien estaba al tanto de los desarrollos en el Pacífico, su enfoque principal y sus declaraciones más contundentes se dirigían a la amenaza alemana. Una declaración sobre un piloto mexicano en el Pacífico destruyendo Panzers en Europa simplemente no encajaría en su narrativa principal ni en la realidad geográfica y militar del conflicto. Sería una desviación tan grande de los hechos que resultaría inverosímil para cualquiera con un conocimiento mínimo de la situación bélica. Además, el sistema de inteligencia y comunicaciones de la época, aunque sofisticado para su tiempo, habría tenido dificultades para confirmar y transmitir una historia tan específica y sobre todo tan errónea en su contexto geográfico. No era común que los líderes aliados hicieran declaraciones sobre eventos que no estuvieran verificados por múltiples fuentes y que no tuvieran un significado estratégico directo. Churchill era un estratega y un comunicador, y su credibilidad era una de sus herramientas más valiosas. No la habría arriesgado con una declaración que no pudiera ser respaldada por los hechos. La improbabilidad de tal declaración también reside en la especificidad del número.
3 divisiones Panzer. Destruir una división Panzer era una tarea monumental que requería un esfuerzo coordinado de múltiples unidades aéreas y terrestres. Destruir 3 por un solo piloto sería una hazaña sin precedentes en la historia de la guerra aérea, algo que habría sido objeto de titulares en todo el mundo y de análisis militares exhaustivos. No habría pasado desapercibido, ni se habría atribuido erróneamente a un piloto de un frente diferente. El gran líder británico era conocido por su elocuencia y su capacidad para pintar cuadros vívidos con palabras, pero siempre dentro de un marco de la realidad estratégica. Aunque la propaganda de guerra a veces exageraba los éxitos, rara vez inventaba eventos de tal magnitud o los atribuía a un contexto completamente equivocado. La historia de Churchill elogiando a un piloto mexicano por aplastar Panzers no solo es geográficamente imposible, sino que también choca con la manera en que Churchill operaba y con la forma en que se gestionaba la información crucial en la cima del liderazgo aliado. Churchill habría tenido conocimiento de la contribución mexicana a la causa aliada, especialmente la del Escuadrón 201 en el Pacífico. Es posible que hubiera expresado agradecimiento o reconocimiento general a las naciones aliadas por su apoyo. Pero una declaración tan hiperbólica y errónea sobre una acción militar específica por parte de un piloto mexicano contra panzers alemanes simplemente no cuadra con la meticulosidad y el realismo estratégico que caracterizaban al primer ministro británico. Su atención, como ya se mencionó, estaba puesta en los grandes movimientos de tropas, las batallas decisivas en Europa y la coordinación de las principales potencias. Un incidente tan específico y geográficamente dislocado no habría captado su atención de la manera que la leyenda sugiere, ni habría sido comunicado de esa forma por él. Su legado como orador se basa en la verdad, aunque a veces adornada, no en la fantasía pura. La leyenda, por lo tanto, se revela como un producto de la imaginación popular, más que de un hecho histórico verificado o de una declaración oficial. El análisis histórico y la desmitificación son cruciales para entender cómo estas historias, fascinantes y motivadoras, se forman y persisten. Cuando uno busca evidencia de la declaración de Churchill o del evento en sí, la ausencia de cualquier registro es el primer y más contundente indicio. No hay fuentes primarias como diarios de guerra oficiales, informes militares aliados o alemanes, ni siquiera correspondencia diplomática que mencionen a un piloto mexicano destruyendo divisiones Panzer. Es importante recordar que los documentos de guerra eran meticulosos, especialmente en lo que respecta a las bajas enemigas y los éxitos aliados. Un evento de tal magnitud, la aniquilación de 3 divisiones Panzer por un solo aviador, habría sido registrado con gran detalle y celebrado en todos los frentes. Cuando se revisan los archivos, los historiadores buscan pruebas concretas. Esto incluye los diarios de unidades militares, los informes de inteligencia, las transcripciones de discursos de líderes e incluso la prensa de la época. En ninguno de estos lugares aparece la historia del piloto mexicano y los Panzers. Si Churchill hubiera hecho tal declaración, habría sido noticia mundial, no solo por la improbabilidad del suceso, sino por el prestigio de la persona que lo decía. Sin embargo, no hay un solo artículo de periódico, ni un noticiero de radio de la época que haga referencia a esto. La ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia, pero en un caso tan específico y con tantas fuentes documentales disponibles para la Segunda Guerra Mundial, es una señal muy fuerte de que el evento nunca ocurrió. Los expertos, los historiadores militares y los especialistas en la Segunda Guerra Mundial son unánimes al respecto. Cualquiera que tenga un conocimiento profundo de la logística, la geografía y las tácticas de la guerra en ambos frentes confirmará la imposibilidad de tal evento. Preguntar a un historiador militar sobre un piloto mexicano destruyendo Panzers es como preguntar a un astrónomo si la luna está hecha de queso. La respuesta es una negativa rotunda, basada en el conocimiento fundamental de cómo funcionaba la guerra. Además, los veteranos del Escuadrón 201, los verdaderos héroes mexicanos que lucharon en el Pacífico, nunca reportaron una hazaña semejante. Sus testimonios, recogidos en entrevistas y memorias, hablan de su valentía y sus logros reales, que fueron significativos, pero siempre dentro del contexto de su despliegue en Filipinas. Ellos mismos serían los primeros en desmentir una historia que, si bien les honra en el espíritu, no corresponde a la realidad de sus acciones. La discrepancia geográfica y táctica es quizás el argumento más irrefutable. Las divisiones Panzer, unidades blindadas de élite alemanas, operaron exclusivamente en los frentes europeo y norafricano. Nunca hubo Panzers en el teatro de operaciones del Pacífico, donde el Escuadrón 201 estuvo desplegado. La distancia entre los campos de batalla era de miles de kilómetros,
y las fuerzas aéreas de la época, incluso con los aviones de mayor alcance, no podían trasladarse de un continente a otro para una misión específica de combate en tan poco tiempo. Un piloto mexicano en el Pacífico volando misiones de apoyo contra las fuerzas japonesas no tenía ninguna posibilidad de encontrarse con tanques alemanes. Es una imposibilidad logística y estratégica. Más allá de la geografía, las tácticas de combate aéreo contra formaciones blindadas alemanas eran complejas y requerían tipos específicos de aeronaves y armamento. Los P-47 Thunderbolt, los aviones que volaban los pilotos del Escuadrón 201, eran excelentes cazabombarderos, pero las misiones de destrucción de divisiones Panzer eran operaciones a gran escala, que involucraban a múltiples escuadrones y a menudo requerían bombas más pesadas o cohetes que los P-47 no siempre llevaban en sus configuraciones estándar para el Pacífico. No era una tarea que pudiera ser realizada por un solo piloto con su avión, sin importar lo hábil que fuera. La idea de un solo aviador eliminando 3 divisiones Panzer es, desde una perspectiva militar, una fantasía. La leyenda ignora completamente la complejidad de la guerra moderna y la especialización de los roles de las unidades. Las divisiones Panzer eran formaciones militares completas, con miles de hombres, cientos de tanques, artillería, infantería mecanizada y apoyo logístico. Destruir una de ellas significaba desmantelar una fuerza de combate formidable, algo que solo podía lograrse con una campaña sostenida de ataques aéreos y terrestres coordinados. Un solo piloto, incluso el más valiente y talentoso, no podrían haber logrado tal hazaña. La historia, en su esencia, es un testimonio de la imaginación popular y de la tendencia humana a crear héroes y narrativas poderosas, pero está desvinculada por completo de la realidad histórica de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental distinguir entre la admiración legítima por el coraje de los pilotos mexicanos y la aceptación acrítica de una leyenda que no tiene base en los hechos. El Escuadrón 201 no necesita historias inventadas para ser reconocido por su valor. Sus verdaderas contribuciones fueron significativas y honorables, y es en ellas donde reside el verdadero legado de estos hombres. La desmitificación no busca restar mérito, sino contextualizar la historia dentro de la verdad, honrando así la memoria de quienes realmente lucharon y sacrificaron, sin adornos innecesarios. El Escuadrón 201, a pesar de la leyenda de los Panzer, tuvo un impacto real y significativo en la Segunda Guerra Mundial. Su participación fue valiente y efectiva, desplegándose en Filipinas como parte de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Allí, los pilotos mexicanos llevaron a cabo misiones de apoyo aéreo cercano, reconocimiento y bombardeo contra las fuerzas japonesas. Su papel fue crucial en la liberación de la isla de Luzón, una de las batallas más sangrientas y prolongadas en el Pacífico. Los jóvenes aviadores mexicanos volaron misiones peligrosas, enfrentándose a la antiaérea japonesa y a la constante amenaza de los cazas enemigos. No solo realizaron ataques contra posiciones enemigas, sino que también protegieron convoyes y patrullaron áreas clave, contribuyendo directamente al avance de las tropas aliadas en tierra. El reconocimiento oficial de su servicio y sacrificio no tardó en llegar. Los pilotos del Escuadrón 201 fueron condecorados tanto por México como por Estados Unidos. Recibieron la Legión al Mérito, la Medalla Aérea y la Medalla del Servicio en el Teatro Asiático Pacífico por parte de Estados Unidos. En México fueron honrados con la condecoración del Servicio en el Lejano Oriente y el Águila de la Fuerza Aérea Mexicana. Estos reconocimientos no fueron simbólicos, reflejaron el valor y la eficacia de su desempeño en combate. Su actuación demostró la capacidad y el coraje de los soldados mexicanos en un conflicto global, ganándose el respeto de sus aliados y el reconocimiento de sus propias naciones. La lista de bajas, aunque dolorosa, también es un testimonio de la intensidad de su participación y de los riesgos que asumieron. 5 pilotos perdieron la vida en combate y otros más resultaron heridos. Un sacrificio que nunca debe ser olvidado y que subraya la seriedad de su compromiso. La importancia de México en la Segunda Guerra Mundial va más allá de la participación del Escuadrón 201. Aunque la contribución militar fue modesta en comparación con las grandes potencias, el apoyo de México a la causa aliada fue multifacético y vital. Económicamente, México fue un proveedor crucial de materias primas estratégicas para el esfuerzo de guerra aliado, como petróleo, plata, cobre y zinc. Estos recursos eran esenciales para la fabricación de armamento, municiones y equipos militares. Sin el flujo constante de estas materias primas, la producción industrial de los aliados se habría visto seriamente comprometida. Además,
México contribuyó con mano de obra, especialmente a través del programa Bracero, que envió a miles de trabajadores agrícolas a Estados Unidos para llenar la escasez de mano de obra causada por el reclutamiento militar. Estos trabajadores desempeñaron un papel fundamental en el mantenimiento de la producción agrícola estadounidense, que a su vez alimentaba tanto a la población civil como a las tropas en el extranjero. La relevancia simbólica de la participación militar de México tampoco debe subestimarse. Al declarar la guerra a las potencias del Eje en 1942, después de que submarinos alemanes hundieran buques petroleros mexicanos en el Golfo de México, el país se unió a la coalición de naciones democráticas. Esta decisión, tomada por el presidente Manuel Ávila Camacho, marcó un hito en la política exterior mexicana, rompiendo con una tradición de neutralidad. La participación del Escuadrón 201, aunque pequeña en número, representó un mensaje claro de solidaridad y compromiso con los valores democráticos y la lucha contra la agresión. Demostró que México estaba dispuesto a asumir responsabilidades en el escenario global y a defender sus principios, aportando su grano de arena en un conflicto que definiría el futuro del mundo. Es fundamental celebrar la verdadera historia del Escuadrón 201 y la contribución de México en la Segunda Guerra Mundial. A menudo las leyendas, por más inspiradoras que sean, pueden eclipsar los hechos reales y disminuir el verdadero mérito de quienes participaron. Honrar los hechos históricos significa reconocer el valor intrínseco de las acciones que realmente ocurrieron, sin necesidad de adornos ficticios. La valentía de los pilotos mexicanos al volar sus misiones en Filipinas, su sacrificio y su eficacia en combate, son logros por sí mismos que no requieren de una confrontación imposible con divisiones Panzer en Europa. La distinción entre la inspiración de una leyenda y el respeto por la verdad es crucial para la comprensión histórica y para el legado de cualquier nación. La historia del Escuadrón 201 es un testimonio de un grupo de jóvenes que, sin experiencia previa en combate aéreo moderno, se entrenaron arduamente y se lanzaron a la batalla con determinación. Su adaptación a nuevas tecnologías, su disciplina y su coraje bajo fuego son dignos de admiración. No es necesario inventarles hazañas para engrandecer su memoria. Su legado es el de un grupo de hombres que cumplieron con su deber en un momento crítico de la historia mundial, representando a su país con honor y eficacia. Su participación en la liberación de Filipinas fue un capítulo importante en la Guerra del Pacífico, y las vidas que sacrificaron y los riesgos que tomaron son la prueba más elocuente de su heroísmo. Al enfocarnos en la verdad histórica, no solo rendimos un homenaje más honesto a estos héroes, sino que también fortalecemos nuestra comprensión de la complejidad de la Segunda Guerra Mundial y del papel que cada nación, grande o pequeña, desempeñó en ella. La historia no necesita ser embellecida para ser poderosa. La verdadera historia del Escuadrón 201 es una de valentía, sacrificio y servicio, y es una historia que merece ser contada y recordada en su forma más auténtica. Es en esta autenticidad donde reside el verdadero respeto por aquellos que lucharon y por las generaciones futuras que buscan entender su pasado. La verdad es el cimiento de un legado duradero, y el Escuadrón 201 merece que su legado se construya sobre ella. Así, llegamos al final de nuestro recorrido por la historia del Escuadrón 201 y la leyenda del piloto mexicano que supuestamente aplastó divisiones Panzer. Esta narrativa nos ha llevado a través de la complejidad de la Segunda Guerra Mundial, la valentía de los aviadores mexicanos y el fascinante mundo de cómo se crean y se mantienen los mitos. Es un viaje que nos invita a reflexionar sobre el poder inmenso que tienen las historias en nuestra sociedad. Los mitos, como el que hemos desentrañado, no nacen de la nada. Surgen para llenar vacíos, para satisfacer necesidades emocionales y culturales profundas. En tiempos de guerra, cuando la incertidumbre y el miedo son rampantes, la gente anhela héroes, relatos de victorias improbables que inspiren esperanza y unan a la nación. La historia del piloto mexicano y los Panzer, aunque carente de base histórica, resonó porque ofrecía una imagen poderosa de la contribución mexicana en un conflicto global. Daba un rostro, una acción concreta y heroica a la participación de un país que de otra forma podría haber sentido que su esfuerzo era subestimado o desconocido. La persistencia de historias impactantes, incluso cuando la evidencia histórica las contradice, nos habla de nuestra necesidad humana de significado y de la forma en que construimos nuestra identidad colectiva. Pero más allá de la fascinación por los mitos, es esencial que volvamos a la valentía genuina, a la verdad de lo que realmente ocurrió. La reafirmación del valor y la contribución real del Escuadrón 201 no solo es una cuestión de rigor histórico, sino un acto de respeto hacia aquellos hombres. Ellos no necesitaron derribar Panzers en Europa para ser héroes.
Su heroísmo se forjó en los cielos de Filipinas, en las misiones de ataque a tierra contra las fuerzas japonesas, en el riesgo constante de la lucha aérea y en el sacrificio de sus vidas lejos de casa. Importa recordar a los héroes verdaderos, aquellos que enfrentaron la realidad brutal de la guerra con coraje y determinación. Sus nombres, sus historias, sus sacrificios son el verdadero legado que debemos honrar. El Escuadrón 201 realizó misiones de combate cruciales, atacando posiciones enemigas, depósitos de combustible y aeródromos, apoyando directamente a las tropas terrestres aliadas. Volaron cientos de sorties, muchos de ellos bajo fuego antiaéreo intenso, y algunos de sus miembros perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Su contribución fue reconocida por los altos mandos aliados y por el pueblo filipino al que ayudaron a liberar. Esa es la historia que merece ser contada y celebrada, sin la necesidad de adornos que la alejen de la verdad. Al hacerlo, no solo hacemos justicia a su memoria, sino que también fortalecemos nuestra capacidad como sociedad para distinguir entre la fantasía y la realidad, entre lo que queremos creer y lo que verdaderamente fue. Nuestra travesía concluye con una llamada a la reflexión, una invitación a la investigación y al pensamiento crítico. En un mundo donde la información se propaga con una velocidad sin precedentes, la capacidad de discernir la verdad se vuelve más importante que nunca. Las historias, ya sean reales o ficticias, moldean nuestra percepción del pasado, del presente y del futuro. Por eso, es fundamental examinar las fuentes, cuestionar las narrativas populares y buscar la base histórica detrás de las leyendas. Solo así podremos construir un entendimiento sólido y respetuoso de nuestro pasado. El legado de aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial va mucho más allá de las anécdotas o los mitos. Es un legado de sacrificio, de resiliencia, de la lucha por la libertad y la justicia. El Escuadrón 201, con su historia auténtica de valentía y servicio, es parte integral de ese legado. Nos recuerda que no necesitamos exageraciones para encontrar inspiración en la historia. A veces, la verdad, en toda su sencillez y crudeza, es mucho más poderosa y conmovedora que cualquier ficción. Que su memoria y su verdadera contribución sean siempre recordadas y valoradas.